nosotros. El expresidente ofrece apenas sus primeras entrevistas después de aquel largo encarcelamiento que ha vivido tanto en Guatemala como en Estados Unidos. Señor Portillo, bienvenido a las 8:45. Mucho de qué conversar con usted, mucha expectación en las redes sociales por esta entrevista que usted ha concedido al canal Antiguo. Al contrario, Juan Luis, muchas gracias por invitarme. Es un honor. Adelante, don Gustavo. Desde el momentito en el que yo colgué el tweet anunciando que teníamos entrevista con usted, nos han llovido bastantes mensajes críticos. Por ejemplo, uno nos cuestiona que por qué vamos a entrevistar a alguien que es un delincuente confeso. Bueno, yo creo que todos los seres humanos tenemos en nuestra vida equivocaciones, errores, delitos. Pero se pagan, y cuando se pagan, se supone que uno queda tablas. Uno no va a ser condenado para toda la vida. Nadie está condenado para toda la vida, a menos que siga cometiendo delitos. Yo cometí un delito, lo pagué, estoy aquí sin proponérmelo. La posición política que tengo no me la propuse, no la planeé. Y las circunstancias, como dice Ortega y Gasset, nosotros somos yo y la circunstancia, cada ser humano. Y las circunstancias me tienen aquí, reconociendo mis errores. Ojalá que hubieran más políticos como yo, que cometen errores, que aceptan sus errores y que los pagaran. Reconocer sus errores, dice usted, presidente. ¿Cuáles son esos errores que reconoce? Bueno, el error que acepté, el haber recibido dinero de Taiwán, que no lo considero yo un soborno porque fue un apoyo que se me hizo a mí para que yo utilizara el dinero como yo quisiera. Sin embargo, reconozco que moralmente no lo debería haber hecho y que legalmente también no lo debería haber hecho. Asumí la responsabilidad, pagué las consecuencias. Digo, tengo que pagar toda la vida o eternamente por un delito que cometí. No tiene derecho el hombre a reivindicarse y a demostrar con sus actos que cambió. ¿Y qué reconoce usted sobre su administración de gobierno? Haga un balance de esa administración. Yo hago un balance positivo. Y yo creo que todo ser humano, y todo gobierno, y toda institución, siempre hay que hacerse un balance. ¿Qué pesa más, lo bueno o lo malo? Y yo creo que mi gobierno pesa más lo bueno. Si pesara más lo malo, no tuviera la popularidad que tengo. Y eso no es más que producto, no puedo decir yo que es producto de mi carisma o de mi simpatía personal. Mucha gente expresa los beneficios que obtuvo con mis políticas económicas. Y aunque se puedan hacer análisis estadísticos de que el beneficio no llegó exactamente como uno pensaba, siempre la política económica es así. Pero que hubo beneficios en economía, en la economía cotidiana de la gente, eso no lo discute nadie. Y la gente lo sintió. Sintió que había dinero, sintió que ganaba más, sintió que no subió la canasta básica, que no subió la luz. Pero la moral tributaria también se vio enormemente afectada durante su gobierno. ¿Pero y por qué llegó hasta el 12%? Pero hubo corrupción. Corrupción. Llegó hasta el 12% porque incrementaron el IVA, ¿lo recuerda? Correcto. Pero fue una decisión que la gente la apoyó y que al principio tuve problemas. Y sin embargo, ¿qué? La ejecución del gasto tenía un efecto multiplicador en la economía. Porque la gente decía, había dinero, circulaba dinero. ¿Y hoy por qué no hay dinero? Ahora, pero, presidente, también hay críticas por el hecho de que de su gobierno se recuerdan figuras pues realmente siniestras, como por ejemplo los hermanos Alán, figuras extrañas como Napoleón Rojas, Armando Yort. Es decir, ¿cómo es posible que haya llegado tanta gente hacia su gobierno? Porque precisamente yo llegué atado por los financistas. ¿Quién reconoce como político y se venga a sentar aquí y diga, sí, yo cedí posiciones por los financistas, yo cedí ministerios por los financistas? Esa es una realidad. Y el día que la aceptemos, y que aceptemos que es una enfermedad de la administración pública, va a empezar a cambiar la administración pública. Francisco Maza Castellanos fue parte de un acuerdo con... Manuel Maza Castellanos. Manuel Maza Castellanos. Fue recomendación del ingeniero Alvarado, que tuve que quitar antes del año. Y en realidad llega atado un presidente al cargo. Y cada vez más. Y eso es lo más grave. Cada vez más. Lejos de estar creando un Estado que cada vez tenga cierta o relativa autonomía de los factores de poder, cada vez los factores de poder copan más el Estado y lo tienen capturado completamente. Mi pregunta es si esas ataduras son reales o en realidad no son una especie de feliz aquiescencia de quien asume la presidencia. No, son pactadas. Son pactadas. Y hoy lo más grave... Pero un presidente una vez con el poder no puede rechazar esos pactos y denunciarlos. De hecho, yo lo hice. Y una de las persecuciones viene del ingeniero Alvarado.
¿Quién como presidente, que ha sido su financista más grande, se mete en problemas los bancos y los interviene y autoriza a la Junta Monetaria? Porque la mayoría la tenía yo en la Junta Monetaria. Autorizo que se intervengan los bancos. ¿Quién presidente? En Ecuador, Wadi, no pudo hacer eso y se cayó, porque no intervino los bancos de su amigo que lo financió su campaña. Sin embargo, yo lo hice. Pero eso, más que una aceptación explícita de su parte, lo que hizo fue aceptar lo que la Junta Monetaria estaba decidiendo. Sí. Que era indispensable intervenir esos bancos, ya no se podía de otra manera. Pero hay un detalle. Supuso una ruptura de hecho, pero usted nunca lo hizo explícito, lo está diciendo hasta hoy. Sí, pero hay un detalle, por ejemplo, que no se sabe, que algún día se tiene que reconocer. Cuando Chalo Sosa, presidente del banco, llega a mi oficina y me dice, esta es la situación de los bancos. ¿Qué hacemos, Chalo? ¿Tienen salvación? Honestamente, sin dañar el Estado, no. Si se salvan los bancos, se daña tremendamente el presupuesto del Estado y es una injusticia tremenda. Entonces Chalo le dije, aplique la ley. Vino Chalo, abrió su portafolio y me dijo, mire, si usted me hubiera dicho que protegiera a los bancos, aquí estaba mi renuncia. Ahora, y en el Esta caso... es una decisión de Estado y se la respeto. Y en el caso del Banco del Ejército, es decir, ¿por qué se actuó de esa forma cargándoselo al crédito hipotecario? Porque no teníamos otra, porque fue recomendación de la Junta Monetaria, del estudio que se hizo en el Banco Central, pero no solo el Banco del Ejército, Banoro. Sí. Banoro era una carga, era más daño desaparecerlo a que fuera absorbido por el crédito hipotecario. Presidente Portillo, yo puedo mencionarle muchos casos más. Por ejemplo, puedo mencionarle el del Instituto de Previsión Militar. Pero mi pregunta de fondo tiene que ver en realidad con el sistema en el que vivimos. Y un sistema que, usted ya lo dijo en una entrevista que le dio a Contrapoder, un sistema que no terminó con su encarcelamiento, sino por el contrario, parece haber ido en evolución, en incremento. Esa es la realidad. ¿Cómo ponemos fin a ese sistema corrupto que parece ser el principal motor de nuestro modelo político? El primer paso es cambiar la ley electoral y de partidos políticos. Esa ley es la que permite que hoy sea un mercado. Hoy no hay política, hoy se vende todo. Hoy hay un candidato que dice, la candidatura segura que va a entrar te cuesta 8 millones y apúrate porque está subiendo. Esa es una realidad que estamos viviendo hoy. ¿Una candidatura a diputado o una candidatura...? En eso está tasada una candidatura a diputado en 8 millones. ¿Qué significa que un hombre tenga que pagar 8 millones para llegar al Congreso? Que no va a llegar a legislar en beneficio de la población, va a llegar a hacer negocios, para recuperarse en primer lugar de lo que pagó y en segundo para hacer fortuna. Ahora, digamos, para cambiar eso, entonces lo que habría que quitarle es la potestad al Comité Ejecutivo de los partidos de nombrar candidatos en donde no tienen representación partidaria. Crear verdaderos partidos, crear una ley electoral que haga de los partidos un funcionamiento democrático, competidos, y que no haya una manipulación por cacicazgos. Y eso se puede contemplar en una ley que esté pensando en la democratización del sistema. Si no, no hay salida. Pero la llave de ese candado la tienen exactamente los beneficiarios del sistema, los diputados al Congreso de la República. Diputados electos mediante ese sistema que habla usted de inversión en la curul. Hay que llevar nuevas gentes al Congreso. Y yo creo que los partidos que están interesados verdaderamente en los cambios deberían de proponer gente nueva, gente joven, mezclada con gente con experiencia, para que esto cambie. Porque si el Congreso sigue como va... Señor Portillo, cada 4 años volvemos a entusiasmarnos con esa idea. Nos hablan de que al llevar diputados nuevos, en esta legislatura 70, poco más o menos, diputados nuevos, las cosas van a mejorar y terminan siendo muy pronto cooptados por el modelo, se vuelven más de lo mismo. Yo diría que son 158 diputados y no todos los diputados están metidos en el negocio. No, no todos. No todos, pero no son mayoría. Pero nos sobran dedos de la mano para mencionarlos. Claro, pero así se puede empezar. Y hay que ir avanzando en tener más diputados que no les interese el negocio, sino la verdadera cosa pública. Ahora, durante su gobierno también se recuerda que había un organismo judicial que era obviamente bastante complaciente con el Ejecutivo. ¿Cómo hacemos entonces para quitar eso? Sin embargo, yo te digo una cosa, Gustavo. Jamás que me diga alguien que me tenga una prueba, jamás me metí en nombrar o en sugerir un nombre para la Corte Suprema y en la Corte de Apelaciones. Nunca. Bueno, ni siquiera sugerí nombres para el fiscal general. Por eso metí las patas con el nombramiento de Carlos de León. Porque eso fue lo que me presentó el Congreso. O la comisión de postulación. ¿Usted ahora ve aquello como un gran error? Claro, fatal. Puse de fiscal a un hombre que lo que quería era usarlo como trampolín para ser presidente.
e hizo toda la debacle del Ministerio Público, lo debilitó aún más. Pero yo jamás propuse a nadie para la Corte Suprema. Dirían ahora los políticos, es un error, porque el presidente tiene que tener siempre gente de confianza, como hoy que se reparte en la Corte Suprema. Posiblemente el partido lo hizo, o lo hicieron los diputados, pero el presidente nunca lo hizo. Yo respeté siempre el Poder Judicial y nunca me inmiscuí en su funcionamiento. Ahora, siempre, en ese momentito de su gobierno había dos presidentes. Sí, digo dos porque el presidente del Congreso, el general Ríos Montt, modificó las reglas del juego en el Congreso y se reeligió 3 veces consecutivas. Y usted en el Poder Ejecutivo. Sí, ¿quién era realmente el que cortaba el tocino en ese gobierno? Mira, el presidente lógicamente tiene siempre una preponderancia sobre los demás poderes, sobre todo sobre el Poder Legislativo, sobre todo si tiene mayoría, como la tenía yo, mayoría absoluta. Pero no era su partido. No era mi partido, pero sin embargo yo puedo decir que todas las propuestas del Ejecutivo fueron apoyadas por el presidente del Congreso y por eso tuvieron éxito. Si no hubiera sido por la colaboración del general Efraín Ríos Montt, muchas de las reformas, la reforma fiscal, la reforma financiera, la reforma educativa, la laboral, las leyes de descentralización y de reforma del Estado, no hubieran salido si no se convence el presidente del Congreso de la viabilidad y de la necesidad de esas leyes. De tal manera que el poder se comparte, Gustavo. Claro que siempre el Ejecutivo tiene una preponderancia por encima del Legislativo, pero creo que el que debería de realmente llevar la batuta en un Estado es el Legislativo. Y el Ejecutivo debería ejecutar las políticas que salen del Legislativo. Bueno, de hecho eso es lo que está sucediendo ahora con este Congreso, pues lleva la batuta. Tiene congelado al gobierno, lo tiene totalmente paralizado. En sentido negativo, ¿verdad? Tiene la batuta para no hacer nada. Señor Portillo, usted habla con aparente entusiasmo y conocimiento del momento político. Usted apenas acaba de salir de prisión el 25 de febrero pasado. La pregunta que prácticamente toda nuestra teleaudiencia está esperando que usted responda es si usted va a participar o no en el proceso electoral del 6 de septiembre. ¿Usted va a ser candidato o no? Toma aire para responder primero. Sí, no, yo estoy dispuesto a ser candidato. Si las circunstancias se dan en la que pueda ser viable el proyecto que estoy trabajando, yo puedo encabezar el listado nacional perfectamente. ¿En qué proyecto está trabajando? Yo estoy trabajando en 2 vías. Estoy trabajando por tratar de presentar una cuarta opción a las 3 que van encabezando las encuestas electorales. Distinta entonces a Manuel Valdizón, distinta a Alejandro Sinibaldi, distinta a Sandra Torres. Sí. ¿Por qué? Yo respeto a los 3 candidatos, no tengo absolutamente nada personal contra ellos, pero creo que no representan en este momento lo que Guatemala necesita. Nadie está hablando de las reformas estructurales que necesita el país. Ahora, pero la cuarta opción en la que se ha dicho que usted se va a apoyar es Roberto Alejos. Sí, estoy trabajando con el partido todos, viendo la posibilidad de hacer una buena mezcla de candidatos a diputados para llevar una buena bancada al Congreso, y estamos en la dificultad del binomio. Puede ser que participemos solo para diputados, sin binomio. Me encantaría lanzar nombres que pudieran ser el binomio, no he hablado con ellos, pero los tengo contemplados, ¿verdad? Si logro convencer un buen binomio, que tenga credibilidad, que sea una propuesta seria para el país, pues vamos con binomio. Si no, solo vamos para el Congreso. Alfonso, es una posibilidad, ¿verdad? Esto se organiza alrededor del partido Todos. Así es. Porque creo que es el partido que más genuinamente se ha abierto a la posibilidad de trabajar en un proyecto, de elaborar un proyecto nacional. Los demás partidos tienen ya repartidas todas sus posiciones. Solo llegaría uno a adherirse a un proyecto que ya está completamente cocinado. Ahora, originalmente se decía que iba a haber un frente que iba a estar integrado por Alejandro Sinibaldi, por usted y por Roberto González. ¿Qué fue lo que impidió que Sinibaldi se sumara a usted? Bueno, yo he conversado en varias oportunidades con Alejandro Sinibaldi, me parece una excelente persona. Creo que no compartimos muchas visiones sobre lo que hay que ver en el país. ¿Ideología política, dice usted? Posiblemente eso, pero yo ya superé un poco ese sesgo ideológico que tenemos todos. Yo ya me volví un poco más pragmático. De hecho, muchos de izquierda dicen que yo hice una política de derecha en el gobierno, es la visión que ellos tienen. Pero creo que somos 2 personalidades distintas,
somos dos visiones distintas de país. Él está haciendo esfuerzos por conformar un gran frente. Creo que ha hablado con el señor Roberto González, creo que ha hablado incluso con el alcalde capitalino, el señor Arzú, y creo que es un buen esfuerzo el que está haciendo. Pero yo no me veo muy cómodamente en un proyecto de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque yo creo que necesitamos mucha sangre fresca. Yo creo que en los listados que yo estoy elaborando debería haber 80% de diputados de gente joven, gente incluso recién egresada de la universidad. Si no hacemos ese refresco que necesita la clase política en Guatemala, nosotros ya vamos de salida y nosotros debemos estar entregando la estafeta ya. Si usted llegara a conformar un bloque, digamos, mediano en el Congreso, su gran riesgo no es quedar engullido por este mismo sistema y simple y sencillamente convertirse en más de lo mismo. Es un riesgo. Como todo en política es un riesgo. Pero si uno lleva gente comprometida con el proyecto, gente leal, lo que puede servir una bancada importante en el Congreso es para hacer un contrapeso para las expectativas que tiene el país o para lo que se asoma en el horizonte del país. Lo que se asoma en el horizonte del país es una Asamblea Nacional Constituyente. Lo que se asoma en el país, lamentablemente, es la constitución de un régimen autoritario, absolutista, dictatorial. ¿Cómo describe usted esto? Explíquenos mejor hay un proyecto... este temor que ve en el horizonte. Hay un proyecto que no está pensando en el país. Hay un proyecto que está pensando en la concentración del poder, en la concentración de la economía, en no libertad de prensa, en no libertad de opinión, en no oposición en el Congreso, y que lo ha demostrado comprando diputados a diestra y ¿Con siniestra. nombre y apellido? Todo el mundo lo sabe. Es Manuel Valdizón. Sí. ¿Y qué es lo que significa? Yo no tengo nada absolutamente contra él. Es un peligro para el país. Una concepción del Estado como se tiene. Es increíble cómo el proceso democrático que no ha terminado de madurar hoy da la posibilidad de que se llegue al poder con un régimen completamente antidemocrático, sin respeto por los derechos individuales, sin respeto por la libertad de opinión. Y eso es una realidad que la estamos viviendo ya. Lo que usted nos está diciendo es que le inspira mucho temor que el señor Valdizón convoque, como ha dicho en su proclamación en la Plaza de la Constitución, a una Asamblea Nacional Constituyente bajo las actuales normas de la ley electoral. Claro, porque es evidente que no hay ningún interés en hacer Asamblea Nacional Constituyente para hacer cambios en beneficio del país, sino para perpetuarse en el poder. En una entrevista que se le hizo aquí a Antonio Coro el lunes, Antonio Coro, que fue reclutado recientemente por este partido para ser candidato a alcalde por la capital, Antonio Coro admitía que una de las, precisamente de los alcances que tendría esta reforma constitucional sería promover la reelección presidencial. Que es lo que desnaturalizaría completamente la reforma. Porque eso va a ser lo que va a llamar la atención, eso va a ser lo que va a estrampar y eso va a ser lo que va a tener la mayor atención. Y no lo que verdaderamente se necesita. La reforma electoral y de partidos políticos, la ley de servicio civil, la revisión del régimen fiscal y del régimen financiero del Estado, las comisiones de postulación, eso es lo esencial. Quisiéramos que hubieran más cambios, pero mientras más cambios hay, menos acuerdos van a haber. Pero hacer reforma constitucional solo pensando en perpetuarse en el poder, a mí se me hace que es un peligro en las condiciones actuales del país. Y hay una cosa, hay un proceso que muchos políticos no hemos considerado. Y es que la sociedad civil ya no es tan pasiva como hace 10 años. Y que rechaza enormemente la corrupción. Así es. Hoy, el que está pensando que va a poder gobernar como antaño, se equivoca totalmente. Guatemala no es el mismo de hace 10 años. Señores, vamos a hacer una pausa comercial en este momento. Las 8:45. Estamos de vuelta a las 8:45. Hoy es día miércoles y con Gustavo Berganza y Juan Luis Font se encuentra hoy el expresidente de la República, Alfonso Portillo. Una pregunta que plantean gran cantidad de nuestros televidentes. Señor Portillo, ¿usted piensa que la vicepresidenta Valdetti debe renunciar? ¿O qué piensa usted respecto a ese caso? Mira, yo creo que si
Si ella, bueno, hay que respetar el principio de inocencia. Yo creo que si ella se siente limpia, debería de facilitar las cosas para que se haga una investigación y se determine si es sujeta a un juicio o no. Pero lo que yo creo que más importante aquí es el cumplimiento de la ley. Lo más importante es que se respete el debido proceso, cosa que no se hizo conmigo, ¿eh? Que se respete el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Segundo, el debido proceso. Y que si hay pruebas contundentes, que se vaya a los tribunales. Pero no habla usted de la responsabilidad política. Ella nombró a un secretario privado que, según la Comisión Internacional contra la Impunidad, encabezaba una red político-mafiosa que defraudaba en aduanas. Yo sé que esto se dice fácil y en Guatemala tendemos a escucharlo con mucha naturalidad, pero eso es terrible en una democracia, en un sistema de derecho. Yo, por ejemplo, pensé en un momento, hace 2 días, que si mi secretario privado, Julio Girón, se hubiera demostrado que era el jefe de una estructura que manejaba el contrabando, yo hubiera renunciado. ¿Cómo sostenerse? ¿Con qué autoridad te sostienes? Pero el señor Girón, por supuesto, ha sido objeto de muchísimas sospechas. Ninguna de ellas probada, dice usted. Esa es la cosa. Entonces vamos al principio de inocencia. Porque el problema aquí es que sentenciamos antes de que a uno se le someta a un juicio. Ahora miremos, ¿qué fue lo que falló y que hizo que esta crisis se desbordara? Miremos su análisis. En los excesos. ¿Sí? Ya el Estado viene acarreando un proceso que, como bien dijo Juan Luis al principio, viene en aumento. Entonces llega un momento en que los límites se topan. Y yo creo que, y todavía no hemos tocado fondo, pero estamos a punto de tocar fondo, como Estado y como nación. Porque la corrupción no es solo el problema de aduanas. La corrupción es que se desnaturaliza todo el funcionamiento del Estado. El Estado ha dejado de cumplir con todas las funciones que la Constitución le obliga y se ha dedicado a ser una institución de puros negocios. Entonces se desnaturalizó la función del Estado. Hoy llegó a extremos insospechados. Bueno, pero eso es en cuanto a las acciones para enriquecerse. Pero digamos, las acciones políticas que debieron tomarse y no se tomaron para paliar esta crisis, ¿cuáles diría que se perdió la oportunidad por parte del gobierno de aplicarlas? Número uno, ¿por qué no? ¿Cuánto se habla? En vez de estar creando comisiones de la transparencia, ¿por qué no se cambió la ley de contrataciones? En vez de estar creando secretarías y más burocracia, que se cambien las reglas del juego para las contrataciones y para las compras del Estado. Esa es una muestra de que se quiere que la gestión pública sea transparente. ¿Y qué se tiene que cambiar ahí? Número uno, que no tiene por qué conocerse el que le va a vender al Estado y el funcionario público. Que se haga a través de Internet, con subasta pública. Hay países en América del Sur que tienen un gran éxito con ese método, para empezar. Pero hay un sinnúmero. ¿Por qué? Aquí lo que tenemos son concursos simulados en términos reales, sobre todo en obra pública. Exactamente. Y los funcionarios y los contratistas son amigos. Y a veces hasta socios. Son financistas y le pasan plata a los partidos constantemente. El exceso ha sido la medicina. Se gastan 1.800 millones en compra de medicina, pero lo que realmente llega en valor real a la población en medicina son 400 millones. Entonces 1.400 millones se están yendo en los negocios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Se perdió totalmente la dimensión de lo que es la función estatal. Usted lo dice ex post, pero esto ya ocurría durante su gobierno. ¿Por qué es difícil cambiarlo? ¿Por las ataduras del financiamiento electoral? Yo creo que no son las ataduras. Yo creo que a veces se dispersa uno, a veces tiene que atender uno cosas del momento, como las crisis políticas, y va uno posponiendo cambios importantes. Por ejemplo, yo debería haber entrado a la ley de contrataciones, de compras y contrataciones. Ahora creo que se llama solo ley de contrataciones. Ese era un punto. La ley de servicio civil, la ley de la administración pública, la ley de la carrera judicial. ¿Pero qué político sensato se atreve a hacer los cambios en la ley de servicio civil si sabe que el Estado se le va a poner en huelga? Y no solo eso, sino que esos son resultados de largo plazo que no va a poder presumir. Y hoy hay que presumir la obra pública, porque además permite hacer negocios. Entonces el cortoplacismo nos está despedazando. Pero hay un problema más grave, Gustavo, y es que no reconocemos que estamos enfermos, todos. Yo por lo menos
tengo la valentía de reconocer que yo soy parte de esta situación que se vive hoy. Pero ¿quién más dice, sí, estamos enfermos, curémonos? No, todo el mundo está como que hay fiesta y pensando en la silla presidencial y los verdaderos problemas en aumento. Esa es la catástrofe del país. Estamos pensando en asumir el poder por el poder mismo. Eso de estamos en fiesta suena preocupante. ¿Implica esto que usted piensa que son inoportunas las elecciones? No, yo creo que, ojalá que no vaya a pasar nada. Yo creo que tiene que haber elecciones y no pensaría en ninguna salida que no tuviera que ver con el proceso electoral. Creo que no... Y con el marco constitucional, pero ahí yo también me atrevo a preguntar, ¿por qué tendríamos que atenernos a un marco que en términos generales ha sido pervertido en beneficio de un pequeño grupo que son los dirigentes de los partidos políticos, sí, los dueños de los partidos? Sí. Mira, en el ambiente hoy, a la gente no le gusta mencionar esto, pero hoy tuve 3 desayunos y en los 3 desayunos, que los tuve simultáneos casi, se habló de que hay un ambiente de que puede haber un rompimiento constitucional y que por algo el candidato del líder lo mencionó 5 veces en su discurso, de que nada de rompimiento constitucional. El problema del rompimiento constitucional, de los golpes o de las revoluciones, es que terminan también desvirtuados esos propósitos. Y entonces, en vez de ser un remedio, resulta peor que la enfermedad. Entonces, aguantémonos con el sistema que tenemos y veamos dentro de los cauces legales y dentro de los cauces democráticos qué es lo que podemos cambiar. Porque si no podemos hacer con un sistema democrático los cambios, entonces sí verdaderamente estamos en una situación catastrófica. Bueno, miremos, de una forma realista, supongamos que ya mañana usted decide con qué partido va, que si lanza candidato o no lanza candidato, ¿qué expectativas tiene usted realmente de conformar pues, un grupo parlamentario que pueda hacer la diferencia? Yo creo que tengo grandes posibilidades de tener una bancada de unos 30 o 35 diputados, siendo no tan optimistas. ¿Por qué? Es un partido de poco conocimiento, no es un partido que yo dirijo, no tenemos recursos, vamos a tener pocos recursos para la publicidad, tenemos poco tiempo, necesitamos una gran logística para recorrer el país. Sí, yo sé mis limitaciones, pero sé que a pesar de eso podemos meter una buena bancada. Ahora, pero digamos, usted va con todos. Roberto Alejos es hermano de Gustavo Alejos, que es uno de los mayores, ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores importadores de... He hablado muy claramente con Roberto que cualquier asomo de intromisión en la actitud partidaria o en el partido, yo soy el primero en denunciarlo y en renunciar a todo el proyecto. Usted dice que cualquier asomo de influencia de Gustavo Alejos en beneficio de sus negocios de importación de medicinas, usted lo denunciaría. Así es. Yo no me voy a prestar a que me utilice como instrumento para seguir en los negocios del Estado. En primer lugar, porque no me voy a meter en negocios y tampoco voy a permitir que nadie se meta en negocios con mi nombre. Sería verdaderamente una traición a la población que yo sea instrumento para que se sigan haciendo los grandes negocios a costa del Estado. Bueno, pero eso... ¿Usted cree que usted ya fue utilizado en ese sentido durante su administración? No lo dudo. No lo dudo que muchos utilizaron el poder del Estado para hacerse muy ricos. Ahora, durante su cautiverio, llamémoslo así, durante su prisión, el tiempo que usted estuvo preso, aquí en Guatemala, usted trabó amistad con los Valdés Pais, con los hermanos Valdés Pais, que también son parte precisamente de ese grupo de gente que importa medicamentos. ¿Qué nos garantiza a nosotros de que no va usted a favorecer a sus amigos los Valdés Pais en desmedro de Cohen, de Gustavo Alejos? Qué buena pregunta, Gustavo, porque todo el mundo cree que a Francis Valdés yo lo conocí en la cárcel. A Francis Valdés lo conocí yo porque mi cuñado trabajaba en las empresas de él, era visitador médico, y lo llevó a casa presidencial. ¿Y por qué tengo un gran respeto por Francis? Porque me dijo, presidente, yo no vengo a pedirle privilegios, solo vengo a denunciar todo lo que están haciendo de contrato abierto, que todos participemos, pero resulta que se los están dando a los amigos y en desmedro de las finanzas del Estado. Ese es Francis. Y me acuerdo cuando me despedí de él, creo que lo cuenta él en una anécdota. Le dije, Francis, yo había oído hablar de usted, pero me gusta su integridad y me gustaría ser su amigo. Nunca lo volví a ver.
después de esa visita. Hasta la prisión. Pero no hasta la prisión, que nos fuimos a encontrar. Y nunca, y sigue con la misma posición, que participen todos en subasta pública. Que se dé al que dé mejor calidad y mejor precio. Eso lo sigue sosteniendo, y no solo Francis, yo creo que hay otros empresarios. Pero como cuando se llega al poder, se hacen a un lado a todos esos. Presidente Portillo, saquemos conclusiones de lo que hemos conversado el día de hoy con usted. En primer lugar, usted dice que sí piensa participar en lo político. Así es. Que la opción con la que piensa participar es la del partido Todos. Es una probabilidad. No, es una probabilidad. Si yo logro en las siguientes semanas, en los siguientes 10 días, conformar realmente las listas, democráticamente conformadas, me refiero que... Democráticamente eso supondría consultar con las bases. Me refiero a la representación, que estén representados jóvenes. Diversidad, dices. Diversidad, es correcto la corrección. Yo estaría anunciando esto en los primeros días de la segunda quincena. ¿Y usted querría encabezar el listado nacional? Yo creo que en este momento tengo dos opciones, o no participar, o participar con todos. Usted ha descartado ya por completo entonces la opción de Alejandro Sinibaldi, y eso es lo que nos está diciendo. Sí, yo creo que es más difícil llegar a un acuerdo con Alejandro, y creo que no hay posibilidades de un acuerdo ahí. Lo digo con sinceridad. ¿Y ustedes van a conseguir financiamiento para desarrollar una campaña electoral? ¿Cómo va a impedir que ese financiamiento se convierta en las ataduras de las que nos hablaba de su mandato? Es un punto que yo he recalcado en todas las reuniones que hemos tenido. Aunque sea poco, pero la gente que lo dé, que esté dispuesto a que su nombre salga. Porque todo el mundo, hasta por 20,000 quetzales, no tengo autorización para decir quién me los dio. Eso ya pasó a la historia. Hoy tenemos que decir, aunque sean 10, 15, 20,000, que den su nombre y quién lo dio. Si hacemos una campaña austera, el pueblo lo va a reconocer. Señor Portillo, la gente se va a dar usted es cuenta. dueño de fortuna. ¿Usted va a financiar parte de ese proyecto electoral? Si te contara que no tengo ni un centavo, no tengo ni cuenta bancaria. No. Ni cuenta bancaria, ni tarjeta de crédito. El dinero que le entregó Taiwán, por ejemplo, ese fue decomisado. Decomisado Claro. y está congelado. Así es. No, ya lo recogió Estados Unidos. Usted no cuenta, dice entonces, con fondos propios. No tengo ni casa propia en la capital porque no es que me la quitaron, pues. La única casa que tiene es la de Pasabien. La de Pasabien. Ya. Entonces usted no va a ser un financista de su propia campaña. Y así me voy a morir. Ese es mi propósito. Morirme tal y como estoy. Me gustó una frase del Papa. Nunca he visto detrás de un sepelio un camión de mudanzas. Ahora, sinteticemos, sigamos sintetizando. Hay que modificar la ley electoral, hay que modificar también la ley de servicio civil y las comisiones de postulación. Digamos que esos tres puntos serían los que usted empujaría desde el Congreso. Así es. Y dar marcha atrás en la contrarreforma de Ramiro de León. Esa contrarreforma que le quitó el crédito del Banco de Guatemala al sector público para que ahora sean los bancos privados los dueños de la deuda pública del Estado. Eso significa de entrada que usted no va a tener financiamiento de los bancos, del capital tradicional. Yo ya tengo experiencia con los banqueros, suficiente. No necesito apoyo de los banqueros. Es que si voy a caer en lo mismo que hice, ¿dónde está el discurso nuevo y dónde está la actitud nueva? Ahora miremos, ¿reelección en la Constitución? Yo no creo que deba tocarse la reelección. ¿Aumentar el periodo? Pues sí, eso sí, puede ser. Ajá. Esa puede ser una salida y puede crearse un sistema en la que pueda haber un cambio de diputados a mitad del periodo. Se menciona también como una posibilidad de mejora el replanteamiento de cómo se eligen los diputados, de que en vez de que sea por listado, por planilla, que sea por distrito y nominal. Sí. Bueno, esa es una posibilidad, es una idea positiva que hay que discutirla. Otra cosa es el número de diputados, que yo no creo que incida mucho que sean 158, sean 100. Aunque se disminuye la representatividad democrática, según dice la teoría. Correcto, pero además es más fácil controlar un Congreso con menos gente que con más. ¿Pero fácil para quién? ¿Para los financistas? Para los que tienen poder económico. Ajá. Es más fácil un Congreso de 80 que uno de 158. Su expectativa entonces es que sí vamos a llegar al proceso electoral a pesar del volumen de protestas que se dan en este momento, que no parecen circunscribirse al presidente y a la vicepresidenta, sino a los políticos sino al sistema político en general. Sí, el descrédito que tenemos los políticos, si no lo reconocemos nosotros, no va a haber ninguna posibilidad de cambio. El primer cambio pasa por reconocer que hemos cometido los peores errores
en la gestión pública y como políticos. Y tenemos que hacerlo porque si no la sociedad va a superar a la sociedad política. ¿Y hasta dónde prevé usted que lleguen estas protestas y este movimiento de molestia, de reclamo de parte de la ciudadanía? Posiblemente en este tiempo, en lo que resta del año, no creo que haya ningún problema que pueda entorpecer el proceso electoral. Pero lo que sí creo que si este tono y esta tónica de los negocios, este ritmo de los negocios, creo que el próximo año, el próximo gobierno, puede que no termine el primer año de gobierno. Ahora, Eso sí lo creo. Puede haber un desborde de la sociedad ante la incapacidad de poder resolver los problemas por la vía legal. actualmente las protestas se centran exclusivamente en pedir la renuncia del binomio presidencial. ¿Sí? ¿Es eso correcto? No sé, me sentiría incapaz para... Es un sentimiento, es algo que se está sintiendo y que se está expresando políticamente. Y creo que tiene su razón. El otro día alguien me dijo, es que aquí, si esto sigue como está, aquí hay que tomar el poder, de hecho. Le digo, entiendo yo tu desesperación, pero creo que todos tenemos que hacer esfuerzos por tratar de que esto no se derrumbe. El volumen de candidatos que se presenta en la contienda por la presidencia de la República, ¿reflejo de qué es en Guatemala? Tantos candidatos de tantos partidos. Tantos candidatos de tantos partidos, porque no hay partidos, porque lo que hay es comités electorales. Si hubieran partidos, para empezar tuviéramos 5 o 6 partidos, de los cuales 3 fueran preponderantes. Ese es un sistema fortalecido, competido, libre, democrático. Pero tener 20 partidos, eso no tiene que ver con la democracia. Eso tiene que ver con la inexistencia de verdaderas instituciones políticas. Bueno, hipotéticamente, ¿verdad? Porque todavía falta bastante para que lleguemos a esto. En el caso de una segunda vuelta, suponiendo que esa segunda vuelta electoral se dé entre Manuel Valdizón y Sandra Torres, ¿a quién apoyaría usted? Qué pregunta más difícil. Pues yo me iría con la opción de la señora. ¿Sí? A pesar de que el ex esposo de ella fue el que firmó su orden de extradición. Sí, porque aquí no está en discusión ni resentimientos, ni venganzas, ni recuerdos. Aquí está en juego el país. Y yo creo que cuando está en juego el país, uno debe actuar pensando en el país y no en uno. Y yo no tengo resentimientos ni odios contra nadie. Cada quien tendrá su conciencia como mejor le parezca. Señor Portillo, gracias por acompañarnos a las 8:45. Muchas gracias a ustedes. Le pedimos a Juan Carlos Sandoval que de nuevo vuelva a contarnos qué están diciendo los televidentes en las redes sociales. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes. En Twitter nos dicen a través de los mensajes, Ricardo Castro, el Estado está cooptado por grupos paralelos. ¿Cómo crear cambios si no hay voluntad política ni empresarial? Luis Quiñones habla de corrupción en compra de medicinas y se está aliando con los corruptos que le venden al Estado medicinas a sobreprecio. Miriam de González nos dice, afuera del gobierno se ven las cosas de otro modo, gobernando siguen directrices de sus financistas. Javier Palleras nos dice, sin una transformación ciudadana, los próximos no vendrán solo para quedarse con los vueltos, es lo que nos dice Javier. Jessica Orozco, la periodista, nos dice, será Portillo el único que pondría en jaque la candidatura de Valdizón si nos vamos a una Asamblea Nacional Constituyente. De su pregunta, Vinicio Montes, Portillo habla del tema de medicinas y va con todos de los Alejos, cuyo principal negocio son las medicinas. Y también nos dice nuestra compañera y analista de este espacio, Claudia Méndez Arriaza, bueno, hablar de su secretario privado, Julio Girón, no es la mejor comparación que puede hacer Alfonso Portillo. Somos Trending Topic esta noche con Portillo CA y estamos ya llamándolo a usted a tuitear esta noche con Antejuicio Valdetti, que será nuestro hashtag de la noche para las 10 p.m. El análisis, Cristian Castillo y Philip Chicola. Siga con nosotros en Noticieros de Canal Antigua.